Bueno, pues bienvenidos a este taller Transformando los malos recuerdos. Sí, pues todos esta mañana hablábamos, ¿no? De que la vida pues tiene momentos difíciles y todos tenemos momentos de sufrimiento y eso pues se convierten en malos recuerdos, ¿no? Pero como conectando también, porque Imelda después también ha hablado un poquito en ese sentido, es cierto que al primero al que le debemos entregar esos momentos difíciles es a Dios, ¿no? Y debemos recuperar esa paternidad y ese vínculo seguro con Dios. Entonces, bueno, pues todos tenemos malos recuerdos y la vida es una sucesión como de fotografías, ¿vale? No nos acordamos de todo. Aunque nuestro cerebro guarda más cosas de las que nosotros pensamos, nuestra vida son como una toma de fotografías, momentos que han sido importantes, han sido relevantes para nosotros, ya sea por lo positivo o por lo negativo, ¿no? O sea, sucede de la misma forma. Cuando algo impacta nuestras emociones, esas emociones son encargadas de guardar esos recuerdos. Y de hecho, a nivel neurológico, tenemos un cajón, por decirlo de alguna forma, un cajón para buenos recuerdos y otro cajón para malos recuerdos. Y en función de qué área cerebral se ha activado, si se ha activado el área del refuerzo o si se ha activado el área del miedo, guardamos entonces en el cajón específico esos recuerdos. Entonces, esto apenas es algo, entre comillas, novedoso. O sea, ahora somos más conscientes que nunca del papel que guardan estos recuerdos, de dónde se guardan y de qué podemos hacer con ellos. ¿Sí? Hasta ahora, pues, podríamos decir, pues, ora, ¿no? Entrégaselo a Dios. Y poco más, o sea, en psicología no teníamos herramientas para poder trabajar esas situaciones, sino era dialogando y eso era como el camino muy largo. Era intentar dar sentido a las cosas, era intentar sacar el lado positivo de las cosas, pero eso es un camino larguísimo, ¿sí? A día de hoy, pues sabemos mucho más acerca de los recuerdos. Las emociones, por tanto, son las que sellan los recuerdos. Digo que sellan porque son los que nos marcan más, para bien y para mal, ¿sí? Las emociones, además, son las que facilitan a modo de llave ese recuerdo, ¿sí? Cuando hay algo que nos causa una cierta sensación de malestar, muchas veces ya está conectado con otra situación. En ocasiones veo pacientes que me dicen, es que tal situación, sufro cada vez que recuerdo esta situación que estoy viviendo. Y trabajamos esa situación y muchas veces se conectan con otras. ¿Por qué? Porque los recuerdos funcionan como una red. Sí, como que los enganchamos cerquita. ¿Habéis visto la película esta de Intensamente? Os iba a decir al revés. En España es al revés. ¿Vale? Entonces, Intensamente, y ahí veis un poquito el funcionamiento de esas emociones, ¿no? Y la importancia de esos momentos de la primera infancia y que decía que la tristeza que no tocara esos momentos. ¿Sí? Porque sí es cierto, los malos momentos muchas veces tienen la capacidad de opacar los buenos momentos, igual, que es lo que ahora se ha descubierto, que los buenos momentos tienen la capacidad de interferir en los malos momentos. Y por tanto, neutralizar el efecto, el sufrimiento, el malestar que producen. Eso es lo fantástico. Este es el ¿Emociones para niños o no? No. ¿Cómo sanarlos de los malos recuerdos? Entonces, sí es cierto que no siempre que asociamos una emoción a un recuerdo vamos a recordar siempre ese recuerdo y a veces que quedan bloqueados. Ahora recuerdo el caso, por ejemplo, de una pastora
que atendí en consulta, ella me dijo, yo creo que fui abusada, pero no lo recuerdo. Porque me dice, tengo problemas en la intimidad con mi marido. Yo dije, ok, bueno, cierra los ojos. Digo, quiero que intentes sentir corporalmente ese malestar que te causa a veces estar con tu marido. Y quiero que permitas viajar tu mente hasta donde tenga que viajar, a otro recuerdo, el más lejano que puedas. Pues ahí conectó con su abuso. Y en su abuso, la cuestión es que no tenía un recuerdo visual, porque ella lo que hizo fue cerrar los ojos y girar la cara. Toda su memoria era kinestésica, era corporal. Eran sensaciones corporales que ella tuvo. De una chica, no recuerdo bien, pero bueno, que pues toqueteó y tal, ¿no? Entonces, pero ese recuerdo solamente físico le estaba causando un problema en la intimidad sexual con su esposo. Entonces, hay cosas de las cuales a veces no somos conscientes. Que no seamos conscientes no significa que no puedan estar interfiriendo en nuestro presente. Con eso no estoy por teorías ni freudianas ni cosas raras, no es eso. Lo que a veces hacemos ahora con las nuevas técnicas en psicología es que en vez de conectar por la emoción, conectamos por la sensación. Porque hay memorias que incluso alguien dice, es que no sabría decirte qué siento. No le podría yo poner nombre a esto. Entonces, como que se nos causa un poco de dificultad trabajar con emociones a las cuales pues no les podemos poner nombre. Entonces trabajamos de una forma mucho más rápida, más sencilla, a través de las sensaciones. Y las sensaciones son la expresión de la emoción. ¿Sí? Y eso es interesantísimo, porque todos tenemos malos recuerdos. Esos malos recuerdos, queramos o no, nos interfieren en nuestro presente. Pongamos un ejemplo, que esto ya conecta con el siguiente taller, pero bueno. Alguien desde chiquito te ha dicho, es que no vales para nada, eres un bueno para nada, y te lo han estado repitiendo. Esas emociones de incapacidad, de impotencia, de no puedo hacer las cosas, te pueden estar marcando toda tu vida. Pero ¿cómo le podemos hacer si eso formó parte desde tan chiquitos que vino a entrar, a formar parte de nuestra identidad, de cómo nos definimos nosotros? Claro, no le vas a decir a nadie, mira, soy Miguel Ángel y soy incapaz de hacer nada bien. No te vas a presentar así. Pero los malos recuerdos tienen la capacidad de interferir en el presente. Por eso aquello de que el tiempo sanará las heridas, ¿sí? Eso es una gran mentira. Lo que sucede y lo que estamos viendo es que como conectamos los recuerdos, los negativos con los negativos, los positivos con los positivos, crean una red. Y por tanto, cada vez aumentamos más el trauma. ¿Sí? Porque además, aquella persona que está marcada por el trauma, claro, su filtro frente a la vida es ver las cosas de forma negativa. Entonces, está más predispuesta a seguir añadiendo recuerdos negativos a su memoria. Y llega un momento donde lo negativo ya satura. Le dices a las personas que sufren de depresión, le dices, primera tarea, primera sesión, y ya sabemos que es una tarea muy difícil. Quiero que me hagas una lista de 10 cosas positivas en tu vida por las cuales das gracias a Dios. Y te dicen, soy incapaz. O sea, es una tarea dificilísima. No es porque tengan una perspectiva de Dios terrible, no, es que su memoria está eclipsada por las experiencias negativas. Eclipsada. ¿Sí? Entonces, claro,
Una cosa es que trabajemos con alguien que está saturado y otra cosa es alguien que está un poco más alivianado, entonces le podemos no solamente ayudar a sanar esos malos recuerdos, sino a ayudarle a que no se sumen más malos recuerdos, con diferentes estrategias, ¿no? Pero es importantísimo, porque ¿qué sucede? Que tenemos gente en la iglesia que se saben la Biblia de pe a pa, de principio a fin, pero entonces, no, es que no eres convertido, ¿no? Porque como no has permitido que Dios obre en ti y tal, pero es que no es así. No hemos creado una teología de las emociones. De las emociones. Les hemos dicho, si eres cristiano, tienes que estar feliz porque eres salvo. Entonces, claro, la persona que se siente mal, qué terrible, porque le estás poniendo la carga de que no sabe cómo sentirse bien, pero se tiene que sentir bien. Menuda carga estamos poniendo sobre esa persona, sin darle herramientas para saber cómo hacerlo. ¿Sí? Aparte de que es una perspectiva un poco equivocada, porque ya hemos dicho, todos sufrimos. Y como sufrimos, obviamente no nos vamos a fijar en ese sufrimiento. Pero va a ser normal, humano y natural que nos duelan, ¿no? O sea, si alguien nos pica, pues nos va a doler, ¿no? O sea, y no podemos evitarlo. Entonces, necesitamos una teología de las emociones. En ocasiones es que, pues bueno, deberías estar feliz porque ese familiar tuyo se ha ido con Cristo. Sí, pero yo digo, sí, el que está feliz es el que se ha ido. Pero tú que te quedas aquí, es normal que llores y que sientas dolor. Jesús lloró al ver el sufrimiento de María, a pesar de que sabía que iba a resucitar a Lázaro. A pesar de eso, él lloró y empatizó con el dolor de María. No sé si lo habéis visto alguna vez así, este pasaje, porque en ocasiones pues hay algunas interpretaciones que son un poco, no sé, difíciles de digerir con respecto a esto, porque no hemos tenido una teología de las emociones y cuando nos enfrentamos a la emoción, incluso a la emoción de Jesús, que claro, Jesús tenía emociones, eran emociones santas, él no tenía pecado, pero tenía emociones. Entonces, no sabemos entender las emociones de otros porque no hemos sabido cómo trabajar con nuestras propias emociones. Y los recuerdos, como hemos dicho, siempre están asociados a una emoción, ¿no? Y esos recuerdos no son como un USB, ¿no? No son así, no son como un USB. Están impregnados de emoción. Y cuando recordamos algo, no solo recordamos como si fuera una película, no, recordamos el sentimiento asociado. Y lo volvemos a sentir. Para bien y para mal. O sea, si recordamos algo que es positivo, volvemos a sentir esas emociones positivas del recuerdo. Si es algo negativo, pues obviamente, pues también, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con un corazón roto que no sana? A alguien le han cortado, ¿no? Incluso dices, pues mira, noviazgos dentro de la iglesia, ¿no? Las cosas suceden. Tú puedes respetar mucho a la otra persona y la otra persona no respetarse e ir por ahí, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor tú tenías una expectativa y te rompieron el corazón. Si no sana de ese recuerdo, eso va a condicionar sus experiencias futuras con respecto a ese tema. De diferentes formas, Puede ser que diga, bueno, pues si así están las cristianas, pues ya qué más me da, ¿no? Pues ya voy a buscar cualquiera, en el campo que sea, ¿no? O puede ser que diga, no, ya no quiero saber nada de las relaciones, yo me quedo soltero y eunuco para Cristo, ¿no? ¿No? Y alguno dirá, ay, no, por favor, ¿no? Si alguien ha sido mal tocado en su infancia, claro, ¿cómo va a poder entender un buen toque? Alguien que ha sido mal tocado, solamente le pueden tocar el hombro y decir, a ver, ¿qué estás haciendo, no? Porque siente que le están invadiendo algo muy, muy susceptible de sus emociones. Y bueno, pues, como digo, nuestros recuerdos influyen en nuestro presente, influyen en la forma en la que interpretamos, es un filtro con el cual interpretamos nuestro presente.
Hemos tenido una mala experiencia en una iglesia, ¿no? Nos vamos a otra y hay algo que nos recuerda a algo que ya vivimos y lo interpretamos de la misma forma. No tiene por qué ser lo mismo, pero ya estamos predispuestos a responder mal ante esas mismas sensaciones, ¿no? Entonces, influye en nuestro presente, influye también en nuestro futuro si no hacemos nada al respecto. Y los recuerdos son muy... A ver. Sí, es la correcta. Son muy poderosos, en este sentido. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Por qué? Porque su emoción filtra su experiencia presente. Pero el corazón contento tiene un banquete continuo. Va a ver el lado bueno de las cosas continuamente. Pero claro, entonces no hagamos un bibliazo de esto, ¿no? Dice, pues es que claro, tú estás afligido y la culpa es tuya, ¿eh? Por eso, pues así tienes todos los días difíciles. No es así. La persona es incapaz, ¿no? Antes decía Imelda en su charla, decía, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que está manco, que está cojo, que está amputado, que camine, ¿no? O que haga algo más? Cuando hay una amputación emocional, una herida emocional profunda, más bien ahí lo que tenemos que ser capaces es de consolar a otros con el mismo consuelo con el que Dios nos ha consolado. Pero claro, por eso el primer trabajo está en nosotros, para después poder aplicar esa teología, por decirlo de alguna forma, a los demás. Las emociones, debemos entender su propósito. Las emociones y los recuerdos, la memoria, buscan nuestra supervivencia. Hemos tenido una mala experiencia, se activa una parte de nuestro cerebro dedicada al miedo que se llama amígdala, y el propósito que tiene es que en futuras situaciones similares ya se vuelva a activar la amígdala para decir, huye o afronta esta situación, porque vas a tener un problema. ¿Sí? Entonces, claro, en algunos sentidos nos puede ayudar, en otros ya no. ¿Cuándo es que un recuerdo ya no nos ayuda? Cuando hay un trauma emocional, algo que no hemos sido capaces de filtrar, de resolver. ¿Cuándo hay trauma y cuándo no? El concepto de trauma, no, ya te traumaste, ya te traumatizaste, ¿no? Y es un término que usamos de forma habitual. Pero, ¿qué es realmente el trauma? El trauma es cuando hemos vivido una experiencia que ha impactado a nuestras emociones y nuestra mente se ha choqueado de tal forma que no ha sido capaz de dialogar su parte emocional con su parte racional para dar sentido a lo que sucedió. Entonces simplemente hemos vivido el impacto. ¿Sí? Es como un accidente de tráfico. Solo uno ha vivido el impacto, ¿no? Por ejemplo, con eso recuerdo otra paciente que me decía, no, es que una vez me arrolló un camión, no me pasó nada, solo como que me monté en el parachoques del camión y me llevó varios metros por delante, hasta que hubo un momento donde el auto ya se pudo zafar y ya pudo, realmente me dijo, no me pasó nada, ni me morí, ni fui al hospital, el auto siguió funcionando, pero a partir de ahí no podía manejar bien. Y cuando era noche peor, y cuando iba de copiloto también peor, porque entonces no podía controlar nada. Le estaba cediendo el control a otra persona. Entonces, pues con esta técnica que yo os digo, que una de las cosas que hace es asociar buenos recuerdos a sensaciones negativas, pues dice, hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia, necesitaba auto para ir a la iglesia, que no iba en paz. Porque claro, para ir a la iglesia necesitaba auto. Entonces siempre tenía que era un problema ir a la iglesia, emocional para ella. No por la iglesia, sino por el hecho de tener que ir en auto. Así que
La memoria busca nuestra supervivencia, sí, pero a veces digamos que no funciona bien, sobre todo cuando no has sido capaz de alguna forma digerir esa experiencia del trauma. La segunda es cuando al final buscamos la evasión, no podamos afrontar el sufrimiento, como comentábamos en la plenaria de antes, y al no poder humanamente afrontar el sufrimiento, se busca una evasión, pero entonces sumamos dos cosas. Sumamos el sufrimiento, que va a seguir estando ahí, aunque no lo mires, sigue estando ahí, ¿no? Más, aparte, los efectos negativos de la evasión, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando somos incapaces de crear emociones positivas, cuando ya estamos tan saturados de recuerdos y de emociones negativas que ya no sabemos verle el lado positivo a las cosas, el lado positivo a la vida. En la otra charla que tuvisteis con Jorge, intento conectaros las cosas porque al final yo creo que Dios está trayendo un mensaje en este congreso. Hablaba acerca de que esta generación es una generación de alguna forma, entre comillas, poseída por la depresión, ¿no? La depresión, entre otras cosas, porque pues, no se les cumplen sus propósitos, porque creen que tener éxito es sencillo, lo ven en otros ejemplos visibles y creen que deben llegar ahí y no llegan, ¿no? Por una parte. Pero por otro lado, otra de las causas de la mala salud mental que tenemos en este siglo XXI, yo diría que es la principal, es el estrés. El estrés hace que nuestra parte emocional funcione a 1000 por hora y entonces bloquea la parte racional. Y al bloquear la parte racional, esta parte racional es la que interactúa con la parte emocional para darle sentido a las experiencias. Y entonces es una mente mucho más expuesta al trauma emocional. Mucho más expuesta al trauma emocional. ¿Sí? Por eso, a día de hoy, hablamos de generación de cristal. ¿Sí? No tienen las herramientas necesarias ni las condiciones necesarias para poder afrontar las situaciones del día a día. Porque viven completamente de lo emocional. Y lo que es esa parte racional, ese prefrontal, no está funcionando. No les han enseñado a funcionar con el prefrontal. ¿Cómo educamos? Aunque ya no va con el tema este, pero ahora volvemos. ¿Cómo educamos a un niño para que pueda funcionar con el prefrontal? Papá, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. No, ahora no, te lo compro otro día. Aplazar la recompensa. Tolerar la frustración. Tolerar el estrés. ¿Sí? Si le enseñamos esas dinámicas, estaremos creando personas resilientes. Si no, claro, ¿qué sucede? De niños te han dado todo cuando has querido, llegas a la adultez y, oye, quiero esto, y no lo consigues, pues se les cae todo el mundo encima, ¿no? Y por eso son tan frágiles a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos una gran labor que hacer. Porque si se activa esa zona cerebral de las emociones negativas, ¿qué sucede? Entramos en una dinámica de lucha o huida. Son esos grandes problemas de ansiedad, ¿sí? Que estamos viviendo. Por una activación constante del área emocional que se dedica a las experiencias negativas, ¿no? Así que, bueno, pues esas experiencias negativas van creando un mapa de aquello a lo que nos podemos acercar y de aquello de lo que debemos evitar. Como nuestra parte emocional de las emociones negativas, que se activa con el estrés, con la ansiedad, etcétera, está tan activada en nuestra sociedad, no hacemos más que tener que sumar cosas a la lista que debemos evitar. Evita esto, evita esto, evita esto, evita esto. ¿Sí? Y la experiencia, yo no me burlo de los jóvenes. Las experiencias que tienen con respecto a la ansiedad son muy fuertes. Sufren realmente. La ansiedad es de gran sufrimiento.
Y claro, los mayores se ven incapaces de ayudarlos, ¿no? Entonces intentan resolver sus problemas de muchas formas, ¿no? Algunos drogas, otros videojuegos, evasiones, ¿sí? Algunos les dicen, no, es que, ¿sabes qué? Como te sientes mal con tu propio cuerpo, anda que no ha habido personas que se han sentido mal con su propio cuerpo en toda la historia de la humanidad. ¿Será que eres trans? Se arregla con una operación y hormonación. Entonces están haciendo una serie de barbaridades, porque no son capaces de sanar de sus experiencias negativas. Un padre me viene y me dice, oye, mira, es que estoy divorciado y mi hija pues quiere ahora ser hijo. Y claro, pues dice, estoy sufriendo con la situación. Me va explicando más cosas del caso y yo digo, mira, es que yo creo que a tu hija deberías llevarla y deberías hablar con tu ex y llevarla a un psicólogo especializado. Porque yo lo que interpreto es que estamos ante un trastorno límite de la personalidad. Inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional llega hasta tal punto que la persona sufre un gran sufrimiento y vacío interior, que intenta llenar con cambios continuos. Si esto no me llena, voy a buscar aquello otro. Si esto no me llena, voy a buscar aquello otro. Intentando, ¿qué? Equilibrar sus emociones. Lo que sucede es que son como parches. Algunos irreversibles, como esto de los cambios de sexo, que son una barbaridad, porque estamos hablando de mutilaciones. El 80% de aquellos que en algún momento dado de su vida se sienten como del otro sexo, sin ni siquiera practicarles ningún tipo de terapia, cambian de idea con los años. Y si tú ya los hormonas ahora, etcétera, estoy hablando obviamente de gente no cristiana, pero les estás destrozando la vida. ¿Sí? ¿Por qué cambian después de los años? Porque esa parte que se dedica a lo racional, que es nuestro prefrontal y que nos ayuda a recuperarnos de las malas experiencias, no termina de desarrollarse. Es el área cerebral que se desarrolla de forma más tardía. No termina de desarrollarse hasta los 22, 23 años. 25 en algunas ocasiones se habla. Entonces tú eres psicóloga, ¿no? Bueno, ya sabes un poco del tema, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya su cerebro está más desarrollado, estamos hablando en este caso, estoy hablando de una niña de 14 años. Su capacidad de gestión emocional está muy reducida. ¿Sí? Aparte, si vemos sintomatología de inestabilidad emocional, impulsividad, conductual, etc., intentos suicidas en el pasado, antecedentes familiares de anorexia y bulimia, por tanto, antecedentes familiares de inconformidad con el propio cuerpo, ¿sí? Lo intentaba resolver de otra forma, ¿no? A través de purgas o de historias, ¿no? Entonces, pues vemos que hay que dar tiempo a esas personas también para desarrollarse emocionalmente. ¿Qué sucede? Que hay unos grandes interesados en no darles tiempo a estas personas para poderse desarrollar, para que ya cometan el gran error de sus vidas. Y toda su vida van a cargar con eso. Dios me ha dado la ocasión de estar presidiendo la Asociación de Psicólogos Cristianos. Estamos en más de 20 países en Latinoamérica. De hecho, ahora en Chile hay una de las psicólogas de nuestra junta que están teniendo una serie de charlas por todo Chile con Laura Perry, que es una amiga nuestra. Ella es ex transgénero. Pero claro, ¿qué sucede? Que ya en su momento se amputó los pechos. Eso ya no hay solución. ¿Sí? Retiró todo el aparato reproductor interno femenino. Eso ya no tiene marcha atrás. Ahora debe vivir con la consecuencia de sus actos. Gracias a Dios, Dios le ha dado un poder de sanidad. Es una persona increíble, Laura,
pero eso no le va a quitar las malas decisiones. El Satanás quiere que la gente se apresure a tomar decisiones para estropear sus vidas completamente, de forma irreversible. Y por eso es tan interesante desde niños empezar a trabajar toda esta parte de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es la clave. Todo el mundo, como antes hablábamos, está configurado. Hay toda una ingeniería social para fomentar el estrés. Y con eso anular la capacidad de voluntad del ser humano. Para poder decir que alguien es libre, debe poder entender lo que está haciendo, entender lo que quiere conseguir y debe ser libre en su voluntad. No tener impulsividad de ningún tipo que le lleve a tomar una decisión mal tomada ni cuestiones semejantes. Si estamos en una situación de estrés, como funcionamos en modo emoción, no somos capaces de tomar decisiones, de entender lo que estamos haciendo o de ser completamente libres en nuestra voluntad. ¿Sí? Y por eso es tan importante todo lo que Dios nos ha dado, nos ha equipado. Las armas de la armadura son útiles. No solamente es un tema bíblico. Bueno, lo dice la Biblia. No, es que también está demostrado científicamente. Aquel que ora, aquel que medita en la palabra, está fortaleciendo la actividad del prefrontal. Por tanto, es más libre en la toma de sus decisiones. Por tanto, puede tomar decisiones más razonadas, menos impulsivas y además puede sanar de sus malas experiencias. ¿Sí? Así que no es una religión más. El cristianismo es algo vivo y algo que nos transforma en lo físico y en lo mental. Yo estoy plenamente convencido de eso. Porque además hay una sustancia que se llama oxitocina, que es la sustancia que se libera con la conexión emocional con otros. Pero no solo con otros. ¿La conexión con quién? Con Dios. Así que liberamos esa oxitocina y la oxitocina tiene el poder de reducir el cortisol, por tanto reducir el fruto de esa activación de la amígdala. ¿Sí? Reduce la ansiedad. Mejora la serotonina, por tanto mejora nuestro estado anímico. Somos más felices. Y entonces nos hace menos dependientes de la dopamina, del refuerzo a corto plazo, de la evasión. Nos hace más libres. Sobre esto hablé en el último congreso de la Asociación de Psicólogos Cristianos. Y es así, hay ciencia detrás. Mira, yo no me gustaba para nada la neurociencia. La psicobiología dice, ¡ay señor, qué mal! No me gustan las ciencias naturales, a mí que me hablen de terapia y de cómo ayudar a otros. Pero después descubres que la neurociencia es la clave física de entender muchas cosas que suceden en lo psicológico. Y es la clave para hacer una mejor terapia. ¿Sí? Porque aunque tenga a alguien no creyente, algunos me llegan a preguntar, ¿y cómo se puede ser feliz en este mundo de...? Y entonces te sueltan ahí un palabra, ¿no? Bueno, entonces yo ahí le puedo decir, mira, y me ha tenido varias ocasiones, yo no te puedo decir cómo lo tienes que hacer tú, yo te puedo decir cómo lo he hecho yo, ¿vale? Si de ahí sacas alguna idea, yo no te he impuesto nada, ¿no? Entonces, y ahí les comparto de los beneficios de la fe, expresados en la propia vida, ¿no? Y así es como podemos escribir una nueva historia. Cristo quiere escribir una nueva historia en tu vida y el Evangelio nos equipa para poder escribir una nueva historia en nuestra vida. Donde la fe en Cristo es esencial, la esperanza es esencial, la esperanza que tenemos en Cristo, las
prácticas espirituales son esenciales por todo ese razonamiento que hemos dicho psicobiológico. Y ahí es donde si permitimos a Dios que cree recuerdos positivos en nosotros, esos recuerdos positivos nos van a ayudar a regular nuestras emociones. Nos van a ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, los recuerdos positivos. Y nos van a ayudar a ver la vida, ese filtro con el que vemos la vida, a ver la vida con otros ojos y a afrontarla de otra forma. Y nos van a permitir sanar los recuerdos positivos. Por eso, yo ahí les digo que no tienen solo que vivir la vida por vivirla, tienen que aprender a crear recuerdos positivos. Y eso es algo interesante. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. La Biblia es sabia, la palabra de Dios es sabia. Pues viene sabiduría de lo alto, ¿no? Después simplemente en la ciencia corroboramos lo que dice la Biblia, que también es interesante, ¿no? Pero la Biblia contiene esa cantidad de sabiduría. ¿Cómo sucede esto? Al activar las partes de nuestro cerebro relacionadas con las emociones positivas, neutralizamos el poder que tienen las experiencias negativas. Así que cuando Satanás viene con una experiencia negativa a fastidiarte el día, o más que el día, si tú estás firme en Cristo, estás firme en el Evangelio, tienes esa armadura que Dios te ha puesto, afrontas la situación de otra forma y el enemigo no tiene capacidad ni espiritual ni biológica para fastidiarte el día. No tiene ese poder. ¿Sí? Y ahí es cuando muchas veces trabajamos. Hay personas que dicen, no, es que no tengo ningún recuerdo positivo. Si queréis vamos a hacer una práctica ahora, ¿os parece? ¿Sí? No es nada raro ni nada. Simplemente vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que por un momento simplemente observéis vuestra respiración. No hay que hacer nada con la respiración. Observéis pues cómo el aire al entrar crea un cosquilleo en la nariz, cómo llena vuestros pulmones y cómo al sacar el aire por la boca vuestros pulmones se relajan y crea una leve vibración al pasar ese aire a través de los labios. Quiero que permitáis que vuestra mente viaje hasta un lugar que vais a poder construir vosotros mismos. Vosotros escogéis qué hay en ese lugar y qué personas y cosas forman parte de ese lugar. Revisad ese lugar y mirad que estéis completamente a gusto en vuestros 5 sentidos, con todo aquello que veis, con todo aquello que escucháis, que tocáis, o incluso a lo mejor que oléis o que degustáis. Si hay algo que os sobre de ese lugar, examinadlo. Si hay algo que no se ajuste totalmente, simplemente desechadlo, sacadlo fuera. Y si hay algo que falte para sentiros completamente a gusto en ese lugar, añadidlo. Revisad ese lugar y si hay algo que falte, lo añadimos. Si hay algo que sobre, lo quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que a ese lugar le vamos a poner un nombre que nos permita evocar, revivir ese lugar, para que cuando tengamos una mala circunstancia, cuando tengamos una situación de sufrimiento, podamos evocar este lugar simplemente con una palabra. Ahora, poco a poco, podremos ir abriendo los ojos y tomando conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo. A esto se le llama la técnica del lugar seguro. Forma parte de las técnicas de estimulación bilateral.
unimos ese lugar seguro, que a cada uno le habéis puesto un nombre. Entonces, en ese caso yo te preguntaría, ¿y cómo llamas ese lugar? Entonces ese sería el nombre que usaría para evocarte ese lugar. Y cuando hay una experiencia negativa, simplemente lo que hago es que revivas físicamente esa experiencia, pero que recuerdes ese lugar. Cerebralmente se crea una interferencia entre lo positivo y lo negativo, de forma que lo negativo ya deja de ser tan molesto. Es un poquito más complejo, pero os lo explico así sencillito, ¿no? Y eso es a través de las técnicas de estimulación bilateral. ¿Alguno a lo mejor habrá escuchado acerca del EMDR? ¿Alguien? ¿Sí? Vale. Yo trabajo con el protocolo español de EMDR que se llama TEP y trabajo con el protocolo Flash, que para mí es incluso hasta más positivo y más rápido que el EMDR. El EMDR trabajas una situación traumática en 45 minutos aproximadamente y el protocolo Flash unos 15 minutos. Entonces, en una hora de terapia podemos estar trabajando 4 o 5 situaciones diferentes. ¿Sí? Sí. Ajá. Vamos a verlo esto en cuanto a las zonas del cerebro. Y vamos a tomar conciencia de algo que se encuentra en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, en nosotros está el crear recuerdos positivos y el no permitir que los recuerdos negativos nos saturen y tomen el dominio de nuestra vida y de nuestra mente. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad en eso. El libro de la sabiduría de Proverbios nos lo indica así. Aquí tenemos a ver, es que como se ve así un poquito atenuado. Vale, aquí tenemos la amígdala, la de las emociones negativas, la tenemos aquí. Aquí tenemos el hipocampo, lo que guarda en memoria nuestros recuerdos. ¿Sí? Entonces, la amígdala influye en nuestro hipocampo, guarda esos recuerdos negativos. Pero, si en vez de activar la amígdala, activamos a través de los recuerdos positivos el estriado ventral activa nuestro prefrontal, el prefrontal anula la actividad de la amígdala y se resignifican, se le da otro significado a los recuerdos negativos, convirtiéndolos en recuerdos neutros, sin malestar. Es la diferencia entre tener una herida abierta y supurando, infectada, a tener una cicatriz que te dice, mira, ahí tuviste una herida. Pero donde antes había una herida que te creaba sufrimiento, que estaba abierta y que te estaba creando pus, y infección, malestar, ahora hay una cicatriz llena de aprendizaje. Porque además ya lo has superado. Ya no es un problema ahora. ¿Sí? Entonces tenemos la posibilidad y la responsabilidad en este sentido de sanar nuestros recuerdos negativos. Y en esto Dios nos ayuda, como hemos dicho. La fe juega un papel importantísimo en todo este proceso. Porque lo que hace la fe es activar esto, se reduce la activación de la amígdala y empezamos entonces a poder guardar mejor recuerdos positivos. ¿Sí? Ya os he explicado un poco acerca de qué es un trauma emocional, pero aún así diría alguien, pues es que no sé, entonces yo estoy traumatizado o no, ¿no? No sé cómo saber si hay algo que me ha traumatizado. Bueno, si hay sentimientos con respecto a ciertos momentos de nuestra vida que se caractericen por sentirse rechazado o abandonado, por sentirse traicionado, sentirse humillado, sentir que te han hecho una injusticia, sentir impotencia, vulnerabilidad.
pérdida, culpa o vergüenza, posiblemente estemos ante esa situación. ¿Y por qué estos sentimientos se dan? Sobre todo esto viene desde la primera infancia, porque nos han faltado esas cosas importantes de las que hablaba Imelda en su charla. Conecta muchísimo con todo esto. ¿Qué necesitamos en la infancia? Las 3 A's y después una S. Ella ha hablado de seguridad, ¿sí? Y después ella ha dicho de sentirnos vistos, pero yo a eso le llamo algunas cosas más. Atención, que nos presten atención. Tú existes, yo te presto atención. Afecto como tú entiendes el afecto. Y ahí entra en el juego lo de los 5 lenguajes del amor. No sé si conocéis el asunto. Si no, os recomiendo que os leáis el libro. Es un libro cristiano, es de Gary Chapman. Y pues la cuestión es amar a los demás como se sienten amados. ¿Sí? A alguien a lo mejor le das un detallito, ¿no? Le has comprado algo súper elaborado, has pensado en él, pero él no siente el afecto de esa forma. Entonces, bueno, pues está bien, pero tampoco no es importante para mí, ¿no? Aprender a amar a los demás como quieren ser amados. Y eso desde la primera infancia. ¿Vale? Entonces, atención, afecto y afirmación. Y ahí es importante que los elogios sean elogios de verdad. Y no sean como basurita bien envuelta. Hijo, estoy orgulloso de ti. ¿No? Trae las calificaciones. Te ha traído un 7. Está más que aprobado. Solo necesitaba un 6 para aprobar esa materia. Hijo, estoy orgulloso de ti. Pero hay padres que dicen, pero a ver si la próxima vez me traes un 8. Entonces eso es la basurita envuelta, y entonces es esa afirmación que jamás va a poder recibir porque no es incondicional. ¿Sí? En cambio, de Dios sí aprendemos esa incondicionalidad. Yo te amo. Yo sé quién eres tú. Sé lo que has hecho. Sé de dónde vienes. Y aún así, te amo. ¿Sí? Cuando han faltado alguno de estos 4 elementos, atención, afirmación, afecto, seguridad, es que entonces pueden surgir cada uno de estos sentimientos. Rechazo, traición, ¿sí? Y nos impactan de una forma tan trascendental que, pues, bueno, pues de ahí se puede generar toda esa serie de evasiones de las que antes hablábamos, y pues todas ellas son destructivas en cualquiera de sus formas, ¿no? Para intentar mitigar un dolor que no sabemos gestionar, pero que no ha sabido gestionar desde la infancia, porque el niño no tiene herramientas para poder gestionar el dolor. ¿Sí? Y claro, si no las ha aprendido, llegamos a los adultos y son adultos de forma lógica, pero son niños en sus corazones, con sus emociones, porque no han tenido esas capacidades. Es esa amputación emocional de la que hablaba Imelda. Entonces, necesitamos que Dios le ponga primero unas piernas, ¿vale? Para que pueda caminar. Y en ese proceso de sanidad, además de poner a Dios en primer lugar, eso por supuestísimo, y de practicar las prácticas espirituales que son las que nutren la vivencia de nuestra fe y que tienen una relevancia también en nuestra psique. Además de eso, yo doy 3 recomendaciones. Una, hacer buen uso de nuestras memorias. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué tipo de recuerdos quieres permitirles
que ocupen tu espacio mental. ¿Sí? Es natural que si te hacen daño, la primera idea que tú tengas, pues sea la que sea. Es muy natural y cada uno tiene su predisposición a eso. ¿Sí? Algunos van a tener predisposición a sentirse rechazados, otros a sentirse que les han cometido una injusticia, cada uno lo suyo. Su punto débil, su talón de Aquiles. Pero, una vez ya hemos sentido eso, debemos tomar conciencia y decir: ¿quiero que este pensamiento ocupe el espacio de mi mente constantemente? ¿Sí? Porque algo puede doler, pero si además metemos el dedo en la herida, pues hacemos todavía más herida. Entonces, ¿qué queremos hacer con ese pensamiento? Dirijamos nuestros pensamientos, por tanto, de una forma correcta. Yo a algunos pacientes les digo científica, para que me entiendan mejor. Todo lo que es verdadero, le digo, pregúntate, ¿tienes datos? ¿Tienes pruebas de que lo que estás pensando es así? No, es que mis papás no me quieren. Yo tengo alumnos que me han dicho esto, es que mis papás no me quieren. Es que mis papás han preferido al de abajo, ¿eh? A mí me hacen trabajar, pero claro, como el de abajo ya ha entrado en la selección y ya ha ganado una beca del 90% para una de las mejores universidades del país. ¡Wow! Sentir eso y cargar con eso toda tu vida, ¿no? ¿Qué pruebas tienes de eso? Intenta ser lo más racional posible. ¿Sí? ¿Qué pruebas tienes de eso? Por tanto, tenemos que hacer un buen uso de nuestra mente. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Además, aunque hubiéramos tenido una experiencia negativa, ¿qué de positivo sacamos de la experiencia? Ahora en la comida comentábamos el caso de un matrimonio que él le hizo la vida imposible toda su vida a ella, ¿no? Tanto así que tuvo problemas físicos graves. Y va y la dejan, se divorcian, le piden el divorcio, ¿no? Y ella dice, no, pero lo que he dedicado toda mi vida a este hombre que me ha fastidiado la vida y la salud y ahora me deja, ¿no? Y entonces llega el psicólogo y le dice, ¿no has pensado que Dios te ha hecho libre? Esa persona que te ha hecho tanto mal durante años, Dios te la ha quitado de en medio. Disfruta. ¿No? ¿Cómo puede cambiar el significado de la situación de algo que no puedes cambiar? Pero puede cambiar tu perspectiva de la situación y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Después, crear memorias positivas. Qué interesante, dice Eclesiastés 9:7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Este texto es fantástico, porque algunos conciben la vida cristiana como una vida que tiene que ser de sufrimiento. No puedes disfrutar de esta vida. Y se olvidan de las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y ahí el tiempo verbal que usa en ese versículo, no lo he traído aquí, pero bueno, me acuerdo, es un desde ahora hasta adelante. No hace referencia solo a la vida eterna, hace referencia también al presente. Desde aquí podemos empezar a disfrutar de las primicias de esa abundancia que Dios tiene para nosotros. Y podemos disfrutar de lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Sí? Yo vengo de un entorno familiar donde una de las cosas que nos inculcaron mucho es no puedes faltar al domingo ni una sola vez al año. Vacaciones nunca. Porque, estás desagradando a Dios. ¿Sí? Eso es algo que aprendí con mi esposa. De vez en cuando nos vamos de vacaciones y qué bueno, y glorificamos a Dios también en las vacaciones. ¿Sí? Entonces, anda, come tu pan con gozo.
Dios te ha dado la oportunidad de gastarte a lo mejor algo más y tener una buena comida. Pues no, la vida no todo es ahorro, ¿sí? Porque las personas que han sufrido a lo mejor escasez, pues tienen esa tendencia a ahorrar, por si acaso. Pues, si Dios te está dando, Él es proveedor, no te preocupes. Tampoco no seas un insensato y te lo gastes todo, ¿no? Pero, bueno, disfruta de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Crea esos recuerdos positivos. Haz una comida con tu familia, disfrútala, ¿no? Bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, ya no hay nada más. Disfruta. ¿Sí? Disfruta dentro del orden de Dios. No hagas un desfase por ahí, ¿no? Disfruta dentro del orden de Dios, pero podemos disfrutar. ¿Cuáles son esas mejores memorias compartidas que podemos crear y que nos causan mayor beneficio psicológico? Memorias compartidas con otras personas. Esas son las mejores memorias, son las que después te reúnes con los demás y explicas, ¿no? Ahora en la comida estábamos explicando cómo conocí a mi esposa y cómo otra de las personas que forma parte de Exodus pues intervino un poco en el proceso del principio, ¿no? Estábamos en una capacitación sobre temas de ideología de género. Yo venía de España y claro, aquí no puede ser lo que está pasando en España. Lo hemos conseguido en México ponernos al día en un sexenio, ¿eh? Entonces, ¿vale? Pero bueno, venía a dar esas charlas sobre lo que iba a pasar, que nadie se creía que fuera a pasar nunca y que hemos conseguido en solo 6 años. Y no tocaba ningún espacio de alabanza, ¿no? Pero ella sabía que a mí yo estoy en la alabanza desde los 13 años, he estado en la alabanza, mi esposa dirigía la alabanza de esa iglesia. ¿Por qué no cantan? Vamos a hacer un tiempo de alabanza y adoración. ¿No? Y ahí pues fue un poco esa primera toma de contacto entre mi esposa y yo. Así que memorias compartidas, cosas que después puedes compartir en las comidas y disfrutar recordando esos buenos momentos. Memorias experienciales, cosas que sean hacer cosas. No ir al cine, experiencias activas. Y si son experiencias también físicas, ir a caminar, pasear, visitar pueblos, son mejores. Ahora no os voy a explicar toda la bioquímica que hay detrás de esto, pero es bueno, ¿eh? Y crear primeros momentos. Los primeros momentos, por ser novedad, son los que mejor impacto causan en nuestra memoria, ¿no? Hemos tenido ocasión en este encuentro de encontrarnos con un pastor que dice, yo soy pastor en Pachuca. Digo, mira, en Pachuca estuvimos hace como un mes, porque iba a oficiar una boda en Huasca y subí el reloj hasta arriba, ¿no? Pagamos mi suegro y yo para subir hasta las últimas escaleras, que ya eran como unas escaleras como de barco, ¿no? Es un tubo y vas subiendo, ¿no? Y bueno, son primeros momentos, y esos primeros momentos son los que después como que recuerdas de una forma más significativa. Nunca había visto un reloj por dentro y bueno, pues fue algo divertido. Y después el otro consejo es cambiar el significado de las memorias negativas. Aquí no sé si el texto está mal. Creo que sí está mal. Sí, porque el texto tenía que ser Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo soy llamado y todo nos ayuda para bien, podemos cambiar el significado hasta de lo más traumático. ¿Sí? Es que de mí abusaron cuando era niño. No. Es que Dios me preparó para poder consolar a otros que estén siendo abusados ahora. Lo que sucedió no lo cambia, pero cambia el significado de lo que sucedió. Ya no estoy fijado en la injusticia, estoy fijado en el propósito de Dios y en cómo Dios puede usar las experiencias negativas para su gloria y honra.
Y en ese también resignificar los recuerdos, cambiar el significado de las memorias negativas, ahí también es importante que aprendamos a recordar lo positivo, ¿sí? Por diferentes razones que son difíciles de comprender hasta para mí. Bueno, este año ha sido un poquito complicado, de forma que la relación con mi hermano y con mi padre no ha sido posible continuar con esas relaciones sin más. Y claro, alguno diría, pues no, ya los odio de por vida. No, porque he tenido buenos momentos con ellos. Esos buenos momentos siguen siendo buenos momentos. Que ahora han sucedido cosas negativas, como que pues se pidan el divorcio siendo cristianos, y además hay una situación ahí muy conflictiva. Bueno, se lo pide a mi padre a mi madre, ¿no? Pues eso, y que te digan, o estás conmigo o estás contra mí, y que por tanto pues no podía entonces ya estar con relación con los dos, tenía que escoger, y dije, mira, esta parte no me obliga, esta parte entiende que yo debo honrar a las dos partes, a pesar de todo lo que está sucediendo, que es un poco loco, ¿no? Y eso obligue pues a cortar la relación, básicamente para que no se creen más situaciones negativas, porque si tú le permites a la otra parte que eso pues creó una circunstancia muy complicada en la cual pues hubieron comentarios muy desatinados por parte de mi padre y de mi hermano, mensajes que llegó un momento que yo dije, ya no puedo leer más. Y me dijo mi esposa, ya los leo yo. Y llegó un momento donde dijo ella, yo tampoco puedo leer más. Ya, porque esto no se le dice ni a un hijo, ni a un hermano, ni no. Entonces, bueno, pues al menos, mira, ya no les permito pecar más contra mí. Estoy limitando el daño, ¿no? Entonces, resignificar las memorias. No todo es negativo, siempre hubo algo positivo. Lo que sucede es que es importante que no dejemos que lo último que nos ha pasado, que ha sido negativo, eclipse todo lo demás. ¿Sí? Y en todo esto debemos dejar lugar a Dios. Dios tiene un propósito en todo, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. 2 Corintios 5:17, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Cualquier situación de sufrimiento tiene un propósito en Dios. ¿Cómo sanar de los recuerdos negativos? Tenemos muchas formas, ¿no? Una de estas es encontrar cuál es el propósito de Dios en todo esto. Y así es como podemos entonces leer el Salmo 30:11, que dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Así es como podemos ser alegres en medio del sufrimiento. No porque sí. No es aquello, ay no, pues si estás en Cristo tienes que ser alegre. Pero la cuestión es, ¿y cómo? Pues en esta charla, en este taller, el propósito era explicar el cómo. Pidamos a Dios que nos ayude a ver la situación como Él la ve, a ver a las personas involucradas como Él las ve, el futuro como Él lo ve en medio del sufrimiento, que también nos permita vernos a nosotros mismos como Él nos ve. Y eso nos va a ayudar de una forma increíble en este proceso de sanación. Y yo escojo que este versículo, 2 Corintios 5:17, sea mi para qué. Abusaron de ti, te maltrataron,
de crear una situación injusta, en ti está el poder de concederle a esta palabra de Dios tu para qué, tu propósito en medio del sufrimiento, tu propósito en medio de ese recuerdo negativo. Dios puede usar tu mala experiencia como algo glorioso que pueda bendecir a otros. Y qué bueno. ¿No os causa gozo? ¿Sí? A lo mejor en una parte de esta charla diríais, ay no, nos va a pegar el palo de psicología y neurociencia. Pero vemos que las dos cosas conectan de una forma fascinante. Y que Dios, como nos ha creado, Él sabe cómo funcionamos. ¿Sí? Y no solamente es que podamos creerlo en fe, que su palabra es verdad, sino que además podemos demostrar científicamente que su palabra es verdad. Y que esos recuerdos negativos se pueden cambiar. No es lo mismo resignación que aceptación. El catolicismo te habla de resignación. Hay el concepto resignación cristiana. Bueno, vivo esto con resignación cristiana. Es como, jorobado. Pero puedes aceptarlo como parte de lo que has vivido y Dios puede dar un propósito a eso. Eso es una actitud completamente distinta. El protestantismo, la Iglesia evangélica, la palabra de Dios, no habla de resignación. Habla de aceptación y habla de propósito. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí esta charla ha removido algún punto de vuestra experiencia de vida? Vale. ¿Qué os parece si en esta tarde entregamos esa experiencia a Cristo para que Él resignifique, otorgue otro significado a esa experiencia? ¿Sí? ¿Nos ponemos en pie?